A lo largo de este programa vamos a armar una cartografía de la pedagogía popular en Latinoamérica, quienes la impulsaron y transformaron. ¿Qué es la escuela popular? ¿Para quién es la escuela popular y qué se propone? Hernán Ubiña y Marta Maruco nos dan algunas respuestas. ¿Cómo llegamos a una mirada popular y feminista sobre la educación pública? A lo largo de la historia de Latinoamérica, varios pedagogos fueron hilando estas miradas político-pedagógicas. La educación popular tiene un origen, una tradición y un desarrollo eminentemente latinoamericano, según Lidia Rodríguez, partiendo de la conquista de América como un proceso traumático. Lo que Rodríguez llama colonialidad del poder, construyó a la modernidad como un ideal a seguir, actuando como un factor externo que bloqueó la identidad del interior. Esto generó una dicotomía que opuso la civilización europea a la supuesta barbarie originaria, buscando eliminarla y construyendo una escuela homogeneizadora, bancaria, que construyó a la América Latina moderna. Berta Cáceres era una mujer indígena lenca y una de las defensoras de derechos humanos más conocidas en Honduras, que desde hace 20 años había defendido el territorio y los derechos del pueblo lenca. En 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares, COPIN, el cual organizó feroces campañas contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales. Berta se enfrentó y a menudo derrotó a madereros ilegales, dueños de las plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas. Pero Berta también era mucho más que una activista ambiental. Sus acciones son reconocidas en toda la región. Hoy vive en las raíces de su pueblo lenca. La llaman guardiana de los ríos, esos que intentó proteger de las empresas multinacionales saqueadoras, como el Gualcarque o el Río Blanco. Hoy su ausencia física es sinónimo de siembra en los territorios. La buscan en las aguas, junto a los espíritus femeninos que son parte de la creencia de su cultura. Proponemos pensar a la educación popular como un pilar fundamental dentro de las pedagogías críticas latinoamericanas, dando relevancia a la praxis político-pedagógica para la transformación social. Algunas voces de la educación popular son Simón Rodríguez, José Martí, José Carlos Mariátegui, Paulo Freire y Enrique Dussel. Carlos Rodríguez Brandao señala 3 sentidos de la educación popular. 1. Reproducción del saber de las comunidades populares. 2. Democratización del saber escolar. Y 3. La educación como herramienta de liberación de los educandos para liberarlos de condiciones de injusticia, opresión y exclusión. La educación popular comprende 3 paradigmas transformadores. Por un lado, la dimensión nociológica, la forma en la que percibimos e interpretamos la realidad. Por el otro, la dimensión política y ética, la forma en que nos posicionamos frente a dicha realidad. Y por último, la dimensión práctica, pedagogía de la praxis. Bueno, José Carlos Mariátegui es un militante, un pensador y también podemos definirlo como un educador popular autodidacta. Él no llega a culminar los estudios primarios, pero toda su vida tuvo a la educación como un eje vertebrador de su praxis, ¿no? Tanto a nivel teórico, escribiendo numerosos artículos vinculados con los procesos educativos, contraculturales, las luchas por la democratización, no solo de la escuela, sino también de la universidad. Pensemos que él empieza a militar casi en simultáneo a la reforma universitaria y al mismo tiempo participa de varios espacios de autoeducación. En primer lugar, la Universidad Popular González Prada, un espacio de autoeducación colectiva que se funda al calor de la reforma universitaria, pero también de la Oficina de Autoeducación Obrera, ¿no? Un espacio que crea en el marco de la Central de Trabajadores del Perú. Para Mariátegui, la educación tiene un rol fundamental en el proceso descolonizador, revolucionario que él concibe como parte de una apuesta política. Y entiende que la educación
no puede desligarse del proyecto más integral, ¿no? No hay posibilidad de democratizar la escuela y la educación sin democratizar la economía, va a decir él, sin democratizar la realidad de un país. Entiende que la educación en Perú, pero en buena parte de Latinoamérica, es una educación colonial que perduró más allá de la ruptura de los procesos independentistas. Por lo tanto, de lo que se trata es de crear una propuesta y un sistema educativo que pueda romper con el racismo, con esa lógica que le da la espalda a los pueblos y las tradiciones de nuestra América. Y en ese sentido, algo interesante para resaltar de la cuestión, digamos, de Mariátegui es que ve en los maestros y maestras un sujeto fundamental de lucha, primero por sus condiciones materiales, concretas, por el vínculo estrecho que tiene con las familias, las comunidades, digamos, la empatía y la cercanía, la proximidad en su trabajo cotidiano con los sectores populares. Entonces allí ve una potencialidad enorme que no vislumbra tanto en el docente universitario, ¿no? que más aspira a emular a las clases medias o incluso a las élites políticas y económicas, mientras que los maestros y maestras para él van a tener un rol fundamental como parte de ese pueblo trabajador al momento de construir un proyecto emancipatorio. Como segunda cuestión, no ensimismar la problemática educativa dentro de cuatro paredes, ¿no? Para él discutir la educación es discutir, por ejemplo, el presupuesto nacional, discutir cuáles son los fondos, a dónde van destinados, no solo en términos pedagógicos del sistema de la educación pública, sino también en qué medida, por ejemplo, se pueden subsanar las condiciones materiales de vida de esos sectores que necesariamente tienen que incorporarse al proyecto educativo. Otro eje importante que está en Mariátegui, pero también está en Martí, es la conversación como método. Digamos, lejos de una educación monológica, meramente expositiva, el conversatorio, la dialogicidad, es para él un puntal fundamental, ¿no? Una pedagogía de la escucha, si se quiere. Y esto lo vemos en las tertulias que él organiza en su propia casa, ¿no? la famosa casa de la calle Washington. Esas tertulias eran espacios de conversatorio, de diálogo de saberes entre un montón de sectores en lucha. Feministas, organizaciones campesinas, líderes indígenas, dirigentes estudiantiles y del movimiento obrero, artistas, ¿no? Y agregaría algo fundamental para nuestros días, pero que en la época de él era clave, la necesidad de pensar también al feminismo y a una pedagogía despatriarcalizadora. Para Mariátegui el feminismo es un aporte fundamental en términos también educativos y pedagógicos, ¿no? Es decir, denunciar la división sexual del trabajo, las lógicas autoritarias, digamos que implican relaciones de poder al interior de la propia escuela, pero también pensando las prácticas educativas o formativas a nivel más integral, ¿no? Entonces, ejercitar una pedagogía de la despatriarcalización para Mariátegui va a ser fundamental, ¿no? Y no es casual que dentro de las obras de Mariátegui los artículos sobre feminismo, para él el feminismo era un movimiento eminentemente revolucionario, están dentro del volumen temas educativos, ¿no? Temas de educación. Porque creo que la familia tuvo mucha claridad cuando edita sus obras para entender que el feminismo es parte del debate hoy en día de la educación, de una cultura emancipatoria, de un proyecto despatriarcalizador. O sea, no es posible democratizar la educación en un plano integral, sino se denuncia también las lógicas patriarcales, profundamente autoritarias y las relaciones de poder que tanto en la escuela como fuera de ella operan, ¿no? Y por último, Mariátegui siempre denuncia y lucha contra la pasividad estudiantil. Él entiende que el protagonismo del sujeto estudiantil es fundamental en todos los planos, yo diría en el plano de la escuela primaria, secundaria, en terciarios y universidades. Está muy impactado por la lucha de una nueva generación que irrumpe al calor de la reforma universitaria. Él participa y aprende de las universidades populares como espacios de encuentro entre la clase trabajadora, el movimiento indígena y el sujeto estudiantil. Entonces, esos espacios que irrumpen en las calles, que aprenden al calor de la movilización popular, pero que también incluyen espacios específicamente formativos. Él, de hecho, retorna del exilio y se suma a las universidades populares a coordinar conversatorios. Digamos, quienes asistían eran fundamentalmente trabajadores y trabajadoras,
entiende que ese es un ámbito fundamental en donde el protagonismo estudiantil, tanto fuera, en este caso con las universidades populares, como dentro, al calor de la reforma universitaria, democratizando, por ejemplo, la toma de decisiones, ¿no? Llevando a la práctica el gobierno tripartito, la libertad de cátedra. Bueno, tiene varios artículos en torno al problema de la reforma. Para Mariátegui va a ser fundamental, ¿no? Entonces yo diría, educación descolonizadora, democratización de los espacios educativos a nivel general, pensar en un sujeto popular que se forma integralmente, tanto dentro de los espacios educativos como fuera de ellos. Y por último, diría también que abolir para Mariátegui el analfabetismo implica abolir la servidumbre, abolir las condiciones de explotación, ¿no? Y ahí él sí discute con algunas corrientes filantrópicas que piensan que, por ejemplo, la descolonización a nivel educativo solo implica que puedan acceder los pueblos indígenas a una escuela, ¿no? Y sin abolir las condiciones de superexplotación, de servidumbre que padecen las comunidades indígenas, sin poner en cuestión esa estructura material, ese colonialismo que también es socioeconómico, no hay posibilidad de pensar en una descolonización educativa, ¿no? Por eso propugna una escuela única. Él está muy influenciado por el proceso revolucionario en Rusia, pero también por la experiencia de la Revolución Mexicana, y piensa en una escuela única del trabajo. Es decir, una escuela que, al igual que en el caso de Martí, pueda articular trabajo manual con intelectual, ¿no? Pueda romper con la lógica de la especialización propia de la división capitalista del trabajo. Y pensar en una escuela única implica tener a la praxis, a la reflexión y a la acción, a la emotividad, al arte y a la cultura como una articulación de saberes, sentires y haceres que tienen que recrearse en el marco de la educación, ¿no? Y diría que una vocación sentipensante, donde el mito, donde la emotividad, para Mariátegui tienen un rol fundamental en la creación de una nueva cultura, ¿no? O sea, también se aprende para Mariátegui no solo desde la racionalidad, sino desde otras formas de conocer. Para Mariátegui se aprende desde la corporalidad, se aprende desde el arte permite conectar con no solo los sentidos, sino con las fuerzas vitales, aquello que nos conmueve, dice él, ¿no? Bueno, eso que nos conmueve, desde allí podemos también aprender tanto desde el dolor como desde la felicidad, ¿no? Para él la revolución no era solo la conquista del pan, sino también la conquista de la belleza, porque entendía que el arte es profundamente educativo, ¿no? Es profundamente formativo en términos de la creatividad. Así que por ahí iría también, digamos, la propuesta de él. Tanto Martí como Mariátegui tienen un proyecto revolucionario que involucra lo educativo, pero que también lo excede. Ese proyecto implica, en primer lugar, romper con el colonialismo intelectual, con el colonialismo a nivel, digamos, de una cultura imitativa que se ha impuesto desde épocas de la conquista y que no se ha quebrantado en los procesos independentistas. En el caso de Martí, bueno, una colonia o formas neocoloniales a finales del siglo XIX. En el caso de Mariátegui, también un régimen profundamente colonial, casi de servidumbre en la realidad peruana, ¿no? Donde en buena medida la costa le da la espaldas a la sierra y al grueso de la población. Entonces, una primera cuestión importante, la necesidad de pensar en un proyecto educativo que aporte a crear una ciudadanía activa, a crear voluntades colectivas y un sujeto popular que sí o sí tiene que estar arraigado, tiene que recuperar las tradiciones nuestroamericanas, ¿no? En ese plano, tanto Martí como Mariátegui van a plantear la necesidad de una educación y un proyecto revolucionario descolonizador y antiimperialista. Martí vive en las entrañas del monstruo, ¿no? Él lo dice irónicamente, pero está cerca de 15 años en Inglaterra. Mariátegui tiene ocasión de viajar a Europa, pero ambos entienden que esa perspectiva antiimperialista requiere la hermandad de los pueblos latinoamericanos. Entonces los proyectos educativos aportan a romper con los mutuos prejuicios y los desencuentros que nos han dividido como un pueblo continente. Mariátegui y Martí no piensan en fortalecer republiquetas, sino
aportar a la construcción de la patria grande, ¿no? de una América entera que es nuestra América, ¿no? Diría Martí, que es diferente a la otra América, la América, digamos, yanqui, la América imperial, ¿no? Y también que es diferente a Europa. Por eso Martí va a decir que crear es la palabra de pase de la nueva generación, ¿no? Apuesta tanto Martí como Mariátegui en el rol fundamental de las nuevas generaciones. Y esto me parece que es sumamente actual. Es decir, cómo las juventudes tienen un rol protagónico en la construcción de un proyecto revolucionario, político, cultural y social. No se trata solamente de que las masas accedan a la educación, sino que la construyan de manera protagónica. En ese sentido, para Martí y para Mariátegui, construir repúblicas igualitarias implica que se democratice a todo el país, que realmente los sectores populares ejerciten esa democracia a nivel cotidiano. Ese es el rol fundamental en términos pedagógico-políticos del proyecto revolucionario de ambos. No simplemente que se eduquen al interior de la escuela, sino que la sociedad toda devenga una gran escuela a cielo abierto, donde el aprendizaje implique aprender a autogobernarnos como pueblos, a romper con esa lógica colonial, imperial que se nos ha impuesto históricamente, y eso supone revitalizar una memoria histórica de larga duración, reencontrarnos con nuestras raíces, conocer nuestras Grecias, va a decir obviamente Martí, no calcar ni copiar, sino apuntar a la creación heroica de los pueblos, en el caso de Mariátegui. Por eso ambos van a recuperar el rol fundamental de los pueblos como maestros y maestras colectivas, ¿no? Es decir, efectivamente no piensan solo en sujetos individuales, sino en sujetos colectivos que contribuyen a recrear la identidad latinoamericana, a respetar la pluralidad de culturas, poner en igualdad de condiciones las diferentes culturas. Eso lo vemos fuertemente, por ejemplo, en la revista que saca José Martí, ¿no? La Edad de Oro, una revista para niños y niños, pero muy importante en términos del aprendizaje también de los adultos, ¿no? Y allí, por ejemplo, recupera toda la tradición cultural, la historia, la dinámica de igualdad entre los pueblos y de respeto mutuo, ¿no? Inculcar esos valores de un respeto mutuo entre las culturas creo que es sumamente actual para pensar la plurinacionalidad. Es decir, son tanto Mariátegui en términos de descolonización, de hermandad y de revitalización de los pueblos indígenas y campesinos, como en el caso de Martí, en esa dinámica de múltiples civilizaciones que en igualdad de condiciones tienen que poder dialogar entre sí en esos procesos de reconocimiento mutuo, anticipan a los planteos que hoy son claves al momento de recrear el ideario revolucionario, ¿no? Y por último, diría formar, como había planteado antes, una ciudadanía activa, ¿no? En el ejercicio cotidiano de un gobierno de tipo participativo. Ambos apuestan a eso. Fueron revolucionarios, pensaron en una revolución y en un horizonte emancipatorio integral, es decir, construir una nueva sociedad ya desde ahora, no en un futuro remoto. Tanto Martí como Mariátegui entendían que había que ensayar o prefigurar esa sociedad del futuro a partir de las prácticas cotidianas. Ya estamos en república, dice José Martí, cuando ingresa en Cuba con el ejército y el movimiento revolucionario, y cuando cae en combate, ¿no? Y el propio Mariátegui hace lo propio en sus ensayos, en sus iniciativas culturales, en Amauta, en las tertulias, en la creación de la Confederación General del Trabajo, en el Partido Socialista del Perú, ¿no? Todos esos espacios son espacios profundamente democráticos de aprendizaje, de socialización de saberes, pero también de estudio riguroso de la realidad. Tanto Martí como Mariátegui entienden que sin un estudio, sin una investigación, sin una indagación de las condiciones concretas de vida de los pueblos, difícilmente podamos aportar a la transformación de esa misma realidad. Entonces, conocimiento y transformación van de la mano en ambos casos. Por eso la praxis creo que es algo que vertebra tanto a la obra martiana como a la mariateísta. En nuestros días vivimos una crisis civilizatoria y tanto Martí como Mariátegui tenían claro que
esa crisis que se vivía y que el sistema educativo de alguna manera expresaba, no se explicaba meramente en términos pedagógicos, sino que, si bien tiene un papel fundamental la cuestión educativa, no caían en un pedagogicismo ni absolutizaban la cuestión pedagógica, sino que la enmarcaban en un proyecto más amplio. Entendían que era necesaria la creación de una sociedad, una alternativa también civilizatoria en todos los planos de la vida social. Por lo tanto, un primer punto, hoy vivimos una crisis que es ambiental, que es sanitaria, que es también educativa, pero que no es solo pedagógica, formativa. En el caso de Martí y en el caso de Mariátegui, creo que hoy nos aportan la necesidad de reencontrarnos con nuestras raíces, con nuestras tradiciones y buscar una solución a los flagelos que son universales a partir de un reconocimiento y un reencuentro con las tradiciones, con la cultura, con los valores de nuestros pueblos. Entonces, como primer punto, la revitalización de la cultura, de una identidad que trascienda fronteras. Paradójicamente, en un contexto donde el cierre de fronteras se exacerba, tenemos que pensar a las fronteras como puentes de comunicabilidad, como ámbitos de encuentro y de aprendizaje mutuo. Creo que tanto Martí, en su vocación migrante, como Mariátegui, a pesar de incluso estar en sus últimos años de vida en silla de ruedas, pensaron la transhumancia como un proceso también profundamente educativo. Hoy creo que la migración, digamos, la necesidad de pensarnos en diferentes territorialidades, Martí diría en la clave de maestros y maestras ambulantes, que puedan articular aquello que el capitalismo desencuentra, que el patriarcado fractura, que la colonialidad enemista es más importante que nunca, ¿no? Entonces, Mariátegui y Martí nos permiten conectar aquello que el sistema fractura, desencuentra, plantea una necesidad de postular una educación profundamente democrática, que articule saberes, que se base en la dialogicidad, que rompa con los valores autoritarios, que construya desde la integralidad en el aquí y el ahora, y sobre todo que no se encapsule ni se ensimisme al interior de la escuela, que piense a la escuela, que piense a la educación en un plano más integral, en diálogo constante, de enseñanza y aprendizaje, de mutua comprensión, ¿no? De mutua valoración con las comunidades y con el entorno vital. Esta idea que hoy por hoy plantean los feminismos populares de la centralidad del autocuidado colectivo, tanto para Mariátegui como para Martí eran clave, ¿no? Esta pedagogía de la ternura, del amor, pero también del conflicto, en ambos es sumamente actual. Digamos, tenemos que recuperar, por un lado, la lucha antiimperialista, descolonizadora, emancipatoria en términos integrales, y por lo tanto la educación tiene un rol fundamental, es la columna vertebral, ¿no? Diríamos que tanto para Mariátegui como para Martí, la revolución va a ser pedagógico-política o no va a ser, ¿no? Es decir, va a tener un papel fundamental lo formativo como transformador de la subjetividad, ¿no? En ambos casos entendían que el ejercicio de una ciudadanía activa, de una república igualitaria, de una participación y de un ejercicio de la democracia en la vida cotidiana es fundamental. Y agregaría una cuestión clave que está en ambos, el problema de la naturaleza. La crisis que vivimos es una crisis socioambiental y por lo tanto reencontrarnos con la naturaleza como educadora, respetar también sus tiempos, quizás pensar en una temporalidad más vinculada a el tiempo de la siembra y del cultivo y no tanto el tiempo cronometral de las ciudades, es clave. Y en el caso de Martí, como en el de Mariátegui, esta idea de una pedagogía que tenga la naturaleza como una maestra colectiva es clave, ¿no? Creo que la crisis que vivimos de la pandemia plantea que el problema socioambiental es el problema de la instrumentalización de la naturaleza, de su contaminación, de concebirla como un mero recurso, y respetar sus tiempos, escucharla y aprender de ella es fundamental, ¿no? Y ahí la soberanía alimentaria, el buen vivir, la agroecología tienen un rol fundamental. Y en el caso de Mariátegui y en el de Martí aportaron a quizás una concepción ecológica de los procesos formativos,
que es más urgente que nunca tenerla en cuenta si queremos sobre todo sobrevivir a escala planetaria, ¿no? Creo que esta crisis civilizatoria nos plantea que tenemos que desaprender muchas prácticas que nos han formado como civilización occidental, patriarcal, colonial, capitalista, y también reaprender de ese reencuentro, de esa vincularidad en una clave menos antropocéntrica con respecto a la propia naturaleza, ¿no? Y tener como centro de gravedad, diría, a la construcción de una subjetividad sentipensante, ¿no? Que no solo conciba a la educación desde la racionalidad, sino también desde la emotividad. Y Martí y Mariátegui aportan muchísimo a pensar en ese carácter amoroso, ¿no? En ese carácter generoso, de dialogicidad constante y de vínculo entre educación y vida cotidiana en ambos casos. Transcurrieron más de 8 décadas y el modelo de escuela ideado por la rosarina Olga Cossetini conserva su valor original y más. Su propuesta de considerar a la educación desde un sentido amplio e innovador, priorizando la experiencia y la solidaridad, consiguió conformar uno de los proyectos de enseñanza que marcaron a la educación argentina del siglo XX. Quebrar la barrera del enciclopedismo que proponía la escuela tradicional y pensar que las niñas podían aprender saberes más allá de los métodos clásicos. Fomentando las libertades y la imaginación fue uno de sus objetivos como docente, que dejó plasmado para la inmortalidad en su libro La Escuela Viva, en 1945. La maestra santafesina transformó los formatos ortodoxos de la educación, potenciando la estimulación y la creatividad de las niñas. Fue pionera de que los estudiantes tengan un contacto con la naturaleza e impulsó las famosas excursiones a parques y plazas. Su hermana, Leticia Cossetini, fue clave en la aplicación de esa práctica educativa y aportó el arte, coro, teatro, títeres, danza, poesía y música, a la nueva escuela que pensó Olga. Hablar de la escuela nueva en Latinoamérica nos remite inevitablemente a tres grandes experiencias pedagógicas desarrolladas en el Cono Sur. Me refiero a las que hizo Gesualdo Sosa, maestro uruguayo, maestro rural, el bonaerense Luis Iglesias y la santafesina Olga Cossetini. Si bien fueron tres experiencias independientes, se desarrollaron en forma paralela entre las décadas del 30 y del 60 del siglo pasado y perseguían los mismos objetivos políticos y pedagógicos. El objetivo central, en definitiva, era contribuir a través de la educación a la transformación social, porque quienes militan socialmente en la escuela nueva se oponen al capitalismo y apuntan hacia sociedades igualitarias y donde realmente existiera justicia. Iglesias, Cossetini y Gesualdo se formaron a partir de la lectura y el análisis de los grandes teóricos de la escuela nueva, pero aportaron un plus importantísimo. Convirtieron los preceptos, los conceptos, las conceptualizaciones teóricas en acciones del aula. Es decir, hicieron el salto entre
la explicación a la acción. Iglesias se autodefine de esta manera. Desde niño identifiqué la injusticia de bienes, la injusticia material, como injusticia ideológica, al comprender las causas estructurales de la miseria y del dolor del pueblo. En el año 1938 hizo críticas severas a la situación mundial, declarándose antifascista y antinazi. Eso fue causal de una sanción. Fue sancionado como maestro y el castigo consistió en enviarlo a la peor escuela del distrito, que era la escuela número 11, en pleno campo, ¿no? Ahí se encontró con un rancho que había sido utilizado por el pasaje de las carretas que transportaban sal, y se dio cuenta que tenía que convertirlo en una escuela. Y así lo hizo. El mayor problema que enfrentó Iglesias en sus inicios fue que era maestro único en esta escuela rural. Es decir, que en un solo turno, en una jornada simple, tenía que atender y enseñar a niños que cursaban de primero a séptimo grado. Y eso lo obligó y le posibilitó además construir una modalidad de organización educativa muy diferente a la habitual y de construir nuevas herramientas didácticas. Es decir, Iglesias se destaca por sus propuestas pedagógicas didácticas innovadoras. ¿En qué sentidos eran innovadoras? En el sentido de que él asumía la enseñanza y el aprendizaje como trabajo. Es decir, organizaba su actividad y la de los chicos en el sentido de un proceso que debía conducir a un producto. Pero él pretendía formar trabajadores no alienados, no enajenados, sino que entendieran el porqué de las tareas que tenían que realizar y disfrutaran haciéndolas. Paulo Freire nació en 1921 en el norte de Brasil. Es el principal referente de la educación popular como corriente pedagógico-política surgida en las entrañas de nuestra América. Maestro trashumante y caminador incansable de la palabra, peregrino aprendiz y consejero de infinidades de movimientos sociales y organizaciones de izquierda, autor de numerosos libros centrados en la crítica de la educación bancaria, haciendo énfasis en el carácter político del acto educativo. Concibió al diálogo, la praxis colectiva y la escucha mutua como pilares fundamentales de un proceso revolucionario centrado en el creciente protagonismo y la liberación de los oprimidos. Su derrotero vivencial acompaña los vaivenes de las luchas y resistencias populares. Desde sus tempranas iniciativas en el nordeste brasileño en los años 50 y la primera mitad de los 60, cuando crea círculos de cultura y pone en prueba lo que luego será definido como su método de alfabetización, pasando por su prolongado exilio de 15 años tras el golpe militar de 1964, que lo lleva a vivir casi 5 de ellos en Chile, donde trabaja con el campesinado y escribe su libro más emblemático, Pedagogía del oprimido, y una década en Ginebra, Suiza, con variadas apuestas descolonizadoras en África y América Latina, hasta el retorno definitivo a su tierra natal en los años 80 para reaprender Brasil. Allí ejercitó
la perseverante labor pedagógica y formativa en varios frentes, llegando a asumir entre 1989 y 1991 la Secretaría de Educación de la Alcaldía de San Pablo y haciendo del compromiso con las luchas emancipatorias un rasgo indeleble en sus últimos años de vida. La escuela, tanto para Olga como para los otros pedagogos que hemos nombrado, era una comunidad de trabajadores y todos eran igualmente necesarios para su funcionamiento. Si la escuela es una comunidad de trabajadores, lo que produzca tiene que ser socialmente útil. No puede quedar confinado en el cuaderno, en las carpetas, en los boletines de los chicos, sino que tiene que ser compartido por muchos que afuera de la escuela pueden y deben aprovecharlo. De este modo, cuando llegado el mes de noviembre, se organizaban las misiones que se desarrollaban en lugares públicos, plazas, otras escuelas, organizaciones sociales, organizaciones populares. ¿Y qué se hacía en ellas? Intervenían exclusivamente los chicos, presentando, invitaban a todo el barrio a estar presente, presentando algunos de los temas que hubieran estudiado y que fueran de utilidad para los vecinos. En cada misión cultural estaba presente el arte, es decir, se le ofrecía a los vecinos las danzas que los chicos practicaban dentro de la escuela y con las cuales disfrutaban mucho, el canto, la plástica, el teatro actuado y el teatro de títeres. Olga decía que las misiones fueron posibles porque la enseñanza y el aprendizaje en su escuela se centraban siempre en la vinculación con el medio social, con el medio económico y con el medio cultural. De no haber tenido esta práctica constante, las misiones no hubieran podido llegar de ese modo claro y sencillo con que lo hacían. De primero a cuarto, el objeto de estudio era el medio concreto. Se partía siempre del medio concreto para ir conociendo desde la vivencia la historia y la geografía del lugar. Se construían conocimientos explorando rincones para hacer esto que pedía Freire, que era volver a mirar lo conocido, pero con otros ojos, para poder llegar a aspectos de la realidad que resultan invisibles sin la intervención de alguien que ayude a detectar elementos que están como ocultos y que hay que develar para comprender el porqué de las situaciones sociales, políticas y económicas. El eje era el puerto, que se visitaba con frecuencia para abordar 3 núcleos temáticos que habían sido acordados por los chicos con sus maestros. Estos 3 núcleos eran el niño frente al obrero, el niño frente a la máquina, el niño frente a la producción. El medio central de recoger información era la conversación con los trabajadores del puerto. Por ejemplo, conversaban con los marineros que provenían de los más diversos países acerca de sus condiciones de trabajo, del valor de los productos que la Argentina exportaba, comparándolo con el jornal de los trabajadores. Allí se agrupaban para ordenar los materiales recogidos
e iniciar el estudio. Y prácticamente los docentes, los maestros, la propia Olga, que estaba siempre presente en las aulas, los observaban y se maravillaban de el grado a que había llegado la cooperación, a compartir lo que cada uno sabía o pensaba. Ese alto grado de cooperación fue explicado en una oportunidad por uno de los chicos que ante la felicitación que recibían por este saber escucharse y escuchar y ampliar y profundizar, la respuesta la dio uno de los adolescentes, ya de los púberes que encontramos en los grados superiores, diciendo que lo habían aprendido de un trabajador yugoslavo con el que conversaron en el puerto y que les dijo que hablaba 5 idiomas e incluso habló con ellos usando palabras de todos los idiomas. Pero lo más importante que les había explicado era que todos los hombres somos hermanos, hayamos nacido en América, en Europa, en Asia, por una sola y simple razón: la patria es una sola. Pequeña lección que les dio. Y lo interesante es el arraigo que encontró en ellos. Y eso es el mejor producto de la Escuela Cosentini. Pienso que lo que nos aportan maestros que asumen la docencia como militancia social, sea Olga Cosentini, Luis Iglesias, Gesualdo Sosa, pero podríamos agregar un número infinito de maestros que también lo hicieron, es comprender que la enseñanza debe organizarse a partir de los saberes, los sentires y los pensares de los niños construidos en la escuela de la vida, en el ámbito familiar, barrial, social, de pertenencia, y lograr que los propios chicos quieran y puedan seguir reflexionando y aprendiendo acerca de eso que adquieren vivencialmente. Porque esto implicaría, como quería Paulo Freire, transformar la primera lectura, que es la lectura ingenua de la realidad, en lectura crítica. Este es, según Freire, el gran propósito de la educación. A pesar de que hay todavía quienes públicamente anuncian y denuncian a los docentes que adoctrinan en las aulas, confundiendo adoctrinamiento con conocimiento de la realidad, no desde la superficie, sino desde la profundidad de las estructuras de injusticia y de desigualdad.